Mi abuelo sufría con diabetes en silencio cada noche. Solo se supo la verdad cuando la enfermera mostró los registros del asilo. ¿Alguna vez has pensado que el amor puede cegarnos a la verdad que más necesitamos ver? Para la familia Herrera, cada domingo era un ritual sagrado. Llegar al asilo San José con tamales, café de olla y sonrisas forzadas. Don Manuel los esperaba en su silla de ruedas junto a la ventana, con esa mirada que ya no brillaba como antes, pero que aún intentaba decir: «Estoy bien, no se preocupen». Tenía 78 años, diabetes tipo 2 desde hacía 20, y 3 años viviendo en ese lugar de paredes color crema y olor a desinfectante que nunca lograba ocultar el aroma de la vejez. Gabriela, su nieta menor, era quien más lo visitaba. A sus 32 años, cargaba con la culpa de no haber podido cuidarlo en casa después de que la abuela muriera. Su departamento era pequeño, su trabajo demandante, sus excusas infinitas. Pero los domingos siempre estaba ahí, aferrándose a esas 2 horas como si pudieran borrar los 5 días de ausencia. Le contaba sobre su vida, le mostraba fotos en el celular, le ajustaba la cobija, aunque el calor de Guadalajara hiciera innecesario ese gesto. Don Manuel sonreía, asentía. A veces contaba alguna historia de cuando era joven y trabajaba en la fábrica textil, pero nunca mencionaba las noches. Nunca hablaba de cómo, cuando las luces se apagaban y el silencio del pasillo se volvía denso, su cuerpo se convertía en un campo de batalla. Los niveles de azúcar que bajaban sin aviso, el sudor frío empapando las sábanas, las manos temblorosas buscando el timbre de emergencia, pero deteniéndose antes de presionarlo. No quería molestar, no quería ser una carga más de la que ya era. La enfermera Lupita había notado el patrón desde hacía meses. Cada mañana, cuando revisaba el glucómetro de don Manuel, los números contaban una historia diferente a la que él narraba. 45 miligramos, 50, a veces 38. Niveles peligrosamente bajos que indicaban hipoglucemias nocturnas severas. Pero cuando le preguntaba, don Manuel solo movía la mano con desinterés y decía que había dormido bien. Lupita anotaba todo en el registro, como mandaba el protocolo, pero el registro se quedaba archivado en la oficina de enfermería, lejos de los ojos de las familias que preferían creer que sus seres queridos estaban bien. Gabriela había empezado a notar algo extraño en las últimas semanas. Su abuelo parecía más delgado, más pálido, sus respuestas cada vez más lentas. Cuando le preguntaba si comía bien, él sonreía y decía que sí. Cuando le preguntaba si dormía bien, la respuesta era la misma. Pero algo en sus ojos, algo en el modo en que sus manos temblaban al sostener la taza de café, le decía que había una verdad no contada. Sin embargo, la vida seguía. El trabajo, las cuentas por pagar, las reuniones interminables. Era más fácil creer en la mentira piadosa que enfrentar una verdad que exigiera cambios. ¿Cuántas veces ignoramos las señales porque verlas nos obligaría a actuar? Un martes por la tarde, Gabriela llegó al asilo fuera del horario habitual. Había salido temprano del trabajo y decidió, en un impulso, pasar a verlo. La recepcionista la miró sorprendida, pero le permitió entrar. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de don Manuel, escuchó voces que venían de la oficina de enfermería. Una de ellas era la de Lupita, tensa y frustrada. «No puedo seguir guardando silencio», decía Lupita. «Los registros están ahí, negro sobre blanco. Don Manuel tiene hipoglucemias casi todas las noches y nadie hace nada. La familia viene los domingos, sonríe, trae comida, pero no ve lo que pasa cuando se van». Gabriela se detuvo, el corazón golpeándole el pecho. ¿Hablaban de su abuelo? Se acercó más a la puerta entreabierta. Otra voz, la de la directora del asilo, respondió con un tono cansado. «Lupita, ya sabes cómo funciona esto. Las familias no quieren saber los detalles difíciles. Quieren creer que todo está bien. Si empezamos a mostrarles cada registro, cada lectura baja de glucosa, nos volverán locos con reclamos.
Pero es que no es solo una lectura baja, insistió Lupita. Son meses de sufrimiento nocturno. Él no toca el timbre porque no quiere molestar. Y cuando lo reviso en las mañanas, apenas puede mantener los ojos abiertos. Esto no está bien. Gabriela sintió que las piernas le flaqueaban. Retrocedió despacio sin saber si debía entrar o salir corriendo. Decidió ir a la habitación de su abuelo primero. Necesitaba verlo, necesitaba entender. Cuando abrió la puerta, don Manuel estaba dormido en su cama. La luz de la tarde filtrándose por la ventana y dibujando sombras en su rostro demacrado. Se veía tan frágil, tan pequeño en esa cama de hospital. Gabriela se sentó a su lado y por primera vez en meses realmente lo miró. Las ojeras profundas, la piel cetrina, las manos venosas que descansaban sobre el pecho. ¿Cómo no lo había visto antes? Don Manuel abrió los ojos lentamente y cuando la vio intentó sonreír. «Mija, qué sorpresa. No es domingo». Su voz era un susurro ronco. Gabriela tragó saliva, tratando de contener las lágrimas. «Abuelo, ¿cómo te sientes realmente? Quiero que me digas la verdad». Él la miró con esa expresión que había perfeccionado durante años, la del anciano que no quiere preocupar a nadie. «Estoy bien, mija. Solo un poco cansado». Pero Gabriela ya no podía aceptar esa respuesta. Salió de la habitación y fue directamente a la oficina de enfermería. Tocó la puerta con decisión. Lupita abrió, sorprendida de verla. «Señorita Herrera, ¿todo bien?» Gabriela respiró hondo. «Escuché lo que dijo sobre mi abuelo, sobre las hipoglucemias. Necesito ver esos registros, ahora. ¿Qué tan dolorosa puede ser la verdad cuando finalmente decides enfrentarla?» Lupita miró a la directora, que estaba sentada detrás del escritorio con expresión incómoda. Hubo un momento de silencio tenso, un intercambio de miradas que comunicaba años de políticas no escritas, de familias que preferían no saber, de personal que aprendía a callar. Pero algo en los ojos de Gabriela, una determinación mezclada con miedo, hizo que Lupita tomara una decisión. «Venga conmigo», dijo Lupita, guiándola hacia un archivero metálico. Sacó una carpeta gruesa con el nombre de don Manuel. Estos son los registros de los últimos 6 meses. Las lecturas de glucosa, los incidentes nocturnos, todo. Le extendió la carpeta con manos que temblaban ligeramente. La directora se levantó protestando. «Lupita, esto va contra el protocolo. No podemos...» «El protocolo», la interrumpió Lupita con una firmeza que Gabriela nunca le había escuchado. «Dice que debemos informar a las familias sobre cambios significativos en la salud de los residentes. Y esto es significativo». Gabriela abrió la carpeta y comenzó a leer. Cada página era un puñetazo en el estómago. Fecha tras fecha, noche tras noche, 3:00 AM, glucosa 42 DL. Paciente sudoroso, tembloroso, rechazó asistencia. 2:30 AM, glucosa 38 DL. Encontrado despierto, confundido, no activó timbre de emergencia. 4:15 AM, glucosa 35 mg/dl. Episodio de hipoglucemia severa. Paciente rehusó jugo de naranja. Insistió en que estaba bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gabriela mientras pasaba las páginas. Meses, meses de sufrimiento silencioso. Meses de su abuelo despertando en las madrugadas con el cuerpo fallándole, con el miedo recorriéndole las venas junto con el azúcar que bajaba peligrosamente, y eligiendo no molestar a nadie. Eligiendo sufrir solo porque creía que ya había dado suficiente trabajo en su vida, porque nadie nos dijo nada. La voz de Gabriela era apenas audible, quebrada por el llanto. Lupita se sentó a su lado con expresión compungida, porque las familias no suelen preguntar por los detalles. Vienen los domingos, ven a sus seres queridos despiertos y relativamente alertas, y asumen que todo está bien. Y nosotros aprendimos que mostrar estos registros a menudo causa más problemas que soluciones. Reclamos, quejas, familias que se enojan porque no hicimos más, pero que tampoco están dispuestas a llevárselos a casa. Gabriela cerró la carpeta con un golpe seco. Yo habría querido saber. Yo habría hecho algo. Lupita puso una mano sobre la suya.
Pero ¿qué habrías hecho realmente? Esa es la pregunta que todas las familias evitan. ¿Lo habrías llevado a tu casa? ¿Habrías dejado tu trabajo para cuidarlo? No lo digo con crueldad, mija. Lo digo porque he visto esto 100 veces. El amor no siempre es suficiente cuando la vida diaria se interpone. ¿Puede el amor sobrevivir al peso de la culpa? Esa noche, Gabriela no pudo dormir. Yacía en su cama, mirando el techo, con las palabras de los registros médicos grabadas en su mente como cicatrices. Su abuelo, el hombre que la había criado cuando su madre trabajaba dobles turnos, el que le enseñó a andar en bicicleta en el parque de la colonia, el que siempre tenía un dulce escondido en el bolsillo para ella, había estado sufriendo en silencio mientras ella vivía su vida cómoda a 20 minutos de distancia. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Se levantó, se vistió y manejó hasta el asilo. El guardia nocturno la conocía de vista y, aunque sorprendido, la dejó entrar. El pasillo estaba en penumbras, solo iluminado por las luces de emergencia. Gabriela caminó hasta la habitación de don Manuel y abrió la puerta suavemente. Lo que vio la destrozó. Su abuelo estaba despierto, sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. El glucómetro estaba en la mesita de noche, mostrando un aterrorizante 36. Don Manuel temblaba. El sudor empapaba su pijama, pero su mano se mantenía lejos del timbre de emergencia que colgaba junto a la cama. ¡Abuelo! La voz de Gabriela hizo que él levantara la cabeza bruscamente. La confusión en sus ojos era evidente, señal de que la hipoglucemia estaba afectando su cerebro. «Mija, ¿qué haces aquí? Es tarde». «No deberías». Gabriela corrió hacia él, tomó el jugo de naranja que estaba en el refrigerador pequeño de la habitación y prácticamente lo obligó a beber. «Toma esto, ahora, por favor». Don Manuel bebió con las manos temblorosas, el jugo derramándose por las comisuras de sus labios. Gabriela presionó el timbre de emergencia. En menos de un minuto Lupita entró corriendo, evaluó la situación con un vistazo experto y comenzó a trabajar. Tomó otra lectura de glucosa 5 minutos después, 45, luego 50. Finalmente, después de 15 minutos y una galleta dulce, 62. Don Manuel comenzó a respirar más tranquilo, el temblor disminuyendo. Cuando la crisis pasó, Gabriela se sentó en la cama junto a su abuelo y lo abrazó. Él se dejó abrazar como un niño. «¿Por qué, abuelo? ¿Por qué no tocabas el timbre?» La voz de Gabriela era un susurro roto. Don Manuel tardó en responder, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Porque ya he sido suficiente carga, mija. Tu abuela murió cuidándome. Tú tuviste que ponerme aquí porque no cabía en tu vida. No quiero ser más problema del que ya soy». Las palabras golpearon a Gabriela como piedras. «Tú nunca has sido una carga, nunca. Y si te pusimos aquí fue porque yo fui cobarde, porque elegí mi comodidad sobre ti. Pero eso se acabó. Se acabó ahora mismo. ¿Cuándo es demasiado tarde para cambiar las cosas?» La familia Herrera se reunió de emergencia al día siguiente en la sala del asilo. Gabriela había convocado a todos: su madre Patricia, sus tíos Ramón y Claudia, sus primos. Lupita estaba también presente, con la carpeta de registros médicos abierta sobre la mesa. La directora del asilo miraba nerviosa, claramente temiendo una demanda. Gabriela habló primero, con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. «Quiero que todos vean esto. Quiero que lean lo que el abuelo ha estado viviendo cada noche mientras nosotros dormíamos tranquilos en nuestras camas». Pasó la carpeta alrededor de la mesa. Uno por uno, los rostros se fueron transformando. Sorpresa, dolor, vergüenza, ira. Patricia, la hija mayor de don Manuel, fue la primera en llorar. «¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué guardaron esto en secreto?» Su voz era acusatoria, dirigida a la directora. Lupita intervino antes de que la situación escalara. «Porque ustedes nunca preguntaron por los detalles. Venían los domingos, veían a don Manuel despierto y asumían que todo estaba bien. Y él, como muchos ancianos, aprendió a ocultar su sufrimiento para no ser un problema. Ramón, el hijo menor,
Golpeó la mesa con frustración. Esto es negligencia. Pudieron haberlo ayudado. Pudieron haber insistido en que tocara el timbre. La directora finalmente habló con voz defensiva. Nosotros no podemos obligar a los residentes a pedir ayuda. Don Manuel tiene todas sus facultades mentales. Si él elige no tocar el timbre, no podemos forzarlo. Pero podían habernos dicho a nosotros, intervino Claudia. Podían haber compartido estos registros antes. Antes de que llegara a esto, Lupita asintió lentamente. Tienen razón. Y por eso estoy aquí hoy, rompiendo el protocolo. Porque vi a don Manuel casi perder la conciencia anoche y ya no puedo quedarme callada. Hay muchos ancianos en este asilo sufriendo en silencio porque no quieren molestar. Y hay muchas familias que prefieren no saber porque saber duele y exige acciones. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa compartida. Finalmente Gabriela habló con una determinación que no admitía réplicas. El abuelo se viene a vivir conmigo. Voy a pedir una licencia en el trabajo. Voy a reacomodar mi departamento. Voy a hacer lo que sea necesario. Pero no va a pasar una noche más solo. ¿Puede el arrepentimiento convertirse en acción? Los siguientes días fueron un torbellino. Gabriela convirtió su sala en una habitación improvisada para don Manuel. Compró una cama hospitalaria de segunda mano, un glucómetro nuevo, llenó el refrigerador con jugos y alimentos apropiados para diabéticos. Tomó un curso intensivo online sobre manejo de diabetes en ancianos. Aprendió a reconocer los signos de hipoglucemia, a medir la glucosa, a administrar insulina. Don Manuel protestó al principio. No tienes que hacer esto, mija. Estoy bien en el asilo. Pero Gabriela fue inflexible. No, abuelo. No estabas bien, y yo fui ciega por no verlo. Pero ahora sí veo. Y esto no es negociable. Lo dijo con tanta firmeza que don Manuel no tuvo más opción que aceptar. La primera noche en el departamento de Gabriela fue reveladora. A las 2 de la mañana, ella despertó con el sonido de su abuelo moviéndose en la sala. Se levantó de inmediato, encendió la luz y vio los signos que ahora reconocía: el sudor, el temblor, la confusión en la mirada. Midió su glucosa 40, le dio jugo de naranja, se sentó a su lado, le sostuvo la mano mientras los números subían lentamente. 30 minutos después, cuando él ya estaba mejor, don Manuel la miró con lágrimas en los ojos. Perdóname por ser una molestia. Abuelo, dijo Gabriela con la voz quebrándose, tú me criaste cuando mamá no podía. Me diste todo. ¿Cómo puedes pensar que eres una molestia? Yo soy la que debe pedirte perdón. Por no estar. Por no ver. Por elegir mi comodidad sobre ti. Esa noche, sentados en la penumbra de la sala, don Manuel comenzó a hablar. Habló de las noches en el asilo, de cómo se despertaba con el corazón acelerado y el cuerpo fallándole, de cómo miraba el timbre sabiendo que solo necesitaba presionarlo, pero no podía hacerlo. Veía la luz del pasillo, dijo, y pensaba en Lupita corriendo, cansada después de horas de trabajo, solo para traerme jugo. Y me sentía egoísta, me sentía como un anciano quejumbroso, que no podía ni siquiera manejar su propia enfermedad. Gabriela lloró mientras lo escuchaba. Lloró por todo el sufrimiento que no había visto, por todas las noches que su abuelo había pasado solo creyéndose una carga. Y en ese llanto algo cambió. No fue solo culpa, fue también un compromiso renovado, una promesa silenciosa de que nunca más permitiría que las personas que amaba sufrieran en silencio. ¿Cómo se sanan las heridas de la negligencia amorosa? Las semanas se convirtieron en meses. La vida de Gabriela cambió completamente. Su rutina ahora giraba en torno a las necesidades de don Manuel. Despertarse a las 6 para prepararle el desayuno, medir su glucosa antes de cada comida, estar atenta durante las noches. Tuvo que reducir sus horas de trabajo, lo que significó menos dinero, menos salidas, menos vida social. Pero extrañamente se sentía más completa que nunca. Don Manuel también cambió. Lentamente comenzó a confiar en que podía pedir ayuda sin ser una carga.
La primera vez que llamó a Gabriela en mitad de la noche porque se sentía mal, ella lo celebró como un triunfo. Muy bien, abuelo. Esto es exactamente lo que necesito que hagas. Siempre. Los niveles de glucosa comenzaron a estabilizarse. Los episodios de hipoglucemia nocturna disminuyeron. El color volvió a sus mejillas, pero más que la salud física fue la salud emocional la que realmente mejoró. Don Manuel empezó a hablar más, a contar historias que había guardado durante años. Historias de su juventud en Michoacán, de cómo conoció a la abuela en una feria del pueblo, de los sacrificios que hicieron para darles a sus hijos una mejor vida. Gabriela escuchaba cada palabra, grabándolas en su memoria como tesoros recién descubiertos. Mi abuelo sufría con diabetes en silencio cada noche. Solo se supo la verdad cuando la enfermera mostró los registros del asilo. ¿Alguna vez has pensado que el amor puede cegarnos a la verdad que más necesitamos ver? Para la familia Herrera, cada domingo era un ritual sagrado. Llegar al asilo San José con tamales, café de olla y sonrisas forzadas. Don Manuel los esperaba en su silla de ruedas junto a la ventana, con esa mirada que ya no brillaba como antes, pero que aún intentaba decir: «Estoy bien, no se preocupen». Tenía 78 años, diabetes tipo 2 desde hacía 20, y 3 años viviendo en ese lugar de paredes color crema y olor a desinfectante que nunca lograba ocultar el aroma de la vejez. Gabriela, su nieta menor, era quien más lo visitaba. A sus 32 años, cargaba con la culpa de no haber podido cuidarlo en casa después de que la abuela muriera. Su departamento era pequeño, su trabajo demandante, sus excusas infinitas. Pero los domingos siempre estaba ahí, aferrándose a esas 2 horas como si pudieran borrar los 5 días de ausencia. Le contaba sobre su vida, le mostraba fotos en el celular, le ajustaba la cobija, aunque el calor de Guadalajara hiciera innecesario ese gesto. Don Manuel sonreía, asentía. A veces contaba alguna historia de cuando era joven y trabajaba en la fábrica textil, pero nunca mencionaba las noches. Nunca hablaba de cómo, cuando las luces se apagaban y el silencio del pasillo se volvía denso, su cuerpo se convertía en un campo de batalla. Los niveles de azúcar que bajaban sin aviso, el sudor frío empapando las sábanas, las manos temblorosas buscando el timbre de emergencia, pero deteniéndose antes de presionarlo. No quería molestar, no quería ser una carga más de la que ya era. La enfermera Lupita había notado el patrón desde hacía meses. Cada mañana, cuando revisaba el glucómetro de don Manuel, los números contaban una historia diferente a la que él narraba. 45 miligramos, 50, a veces 38. Niveles peligrosamente bajos que indicaban hipoglucemias nocturnas severas. Pero cuando le preguntaba, don Manuel solo movía la mano con desinterés y decía que había dormido bien. Lupita anotaba todo en el registro, como mandaba el protocolo, pero el registro se quedaba archivado en la oficina de enfermería, lejos de los ojos de las familias que preferían creer que sus seres queridos estaban bien. Gabriela había empezado a notar algo extraño en las últimas semanas. Su abuelo parecía más delgado, más pálido, sus respuestas cada vez más lentas. Cuando le preguntaba si comía bien, él sonreía y decía que sí. Cuando le preguntaba si dormía bien, la respuesta era la misma. Pero algo en sus ojos, algo en el modo en que sus manos temblaban al sostener la taza de café, le decía que había una verdad no contada. Sin embargo, la vida seguía. El trabajo, las cuentas por pagar, las reuniones interminables. Era más fácil creer en la mentira piadosa que enfrentar una verdad que exigiera cambios. ¿Cuántas veces ignoramos las señales porque verlas nos obligaría a actuar? Un martes por la tarde, Gabriela llegó al asilo fuera del horario habitual. Había salido temprano del trabajo y decidió, en un impulso, pasar a verlo. La recepcionista la miró sorprendida, pero le permitió entrar.
Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de don Manuel, escuchó voces que venían de la oficina de enfermería. Una de ellas era la de Lupita, tensa y frustrada. «No puedo seguir guardando silencio», decía Lupita. «Los registros están ahí, negro sobre blanco. Don Manuel tiene hipoglucemias casi todas las noches y nadie hace nada. La familia viene los domingos, sonríe, trae comida, pero no ve lo que pasa cuando se van». Gabriela se detuvo, el corazón golpeándole el pecho. ¿Hablaban de su abuelo? Se acercó más a la puerta entreabierta. Otra voz, la de la directora del asilo, respondió con un tono cansado. «Lupita, ya sabes cómo funciona esto. Las familias no quieren saber los detalles difíciles. Quieren creer que todo está bien. Si empezamos a mostrarles cada registro, cada lectura baja de glucosa, nos volverán locos con reclamos». «Pero es que no es solo una lectura baja», insistió Lupita. «Son meses de sufrimiento nocturno. Él no toca el timbre porque no quiere molestar. Y cuando lo reviso en las mañanas, apenas puede mantener los ojos abiertos. Esto no está bien». Gabriela sintió que las piernas le flaqueaban. Retrocedió despacio sin saber si debía entrar o salir corriendo. Decidió ir a la habitación de su abuelo primero. Necesitaba verlo, necesitaba entender. Cuando abrió la puerta, don Manuel estaba dormido en su cama. La luz de la tarde filtrándose por la ventana y dibujando sombras en su rostro demacrado. Se veía tan frágil, tan pequeño en esa cama de hospital. Gabriela se sentó a su lado y por primera vez en meses realmente lo miró. Las ojeras profundas, la piel cetrina, las manos venosas que descansaban sobre el pecho. ¿Cómo no lo había visto antes? Don Manuel abrió los ojos lentamente y cuando la vio, intentó sonreír. «Mija, qué sorpresa. No es domingo». Su voz era un susurro ronco. Gabriela tragó saliva, tratando de contener las lágrimas. «Abuelo, ¿cómo te sientes realmente?» «Quiero que me digas la verdad». Él la miró con esa expresión que había perfeccionado durante años, la del anciano que no quiere preocupar a nadie. «Estoy bien, mija. Solo un poco cansado». Pero Gabriela ya no podía aceptar esa respuesta. Salió de la habitación y fue directamente a la oficina de enfermería. Tocó la puerta con decisión. Lupita abrió, sorprendida de verla. «Señorita Herrera, ¿todo bien?» Gabriela respiró hondo. «Escuché lo que dijo sobre mi abuelo, sobre las hipoglucemias. Necesito ver esos registros, ahora. ¿Qué tan dolorosa puede ser la verdad cuando finalmente decides enfrentarla?» Lupita miró a la directora, que estaba sentada detrás del escritorio con expresión incómoda. Hubo un momento de silencio tenso, un intercambio de miradas que comunicaba años de políticas no escritas, de familias que preferían no saber, de personal que aprendía a callar. Pero algo en los ojos de Gabriela, una determinación mezclada con miedo, hizo que Lupita tomara una decisión. «Venga conmigo», dijo Lupita, guiándola hacia un archivero metálico. Sacó una carpeta gruesa con el nombre de don Manuel. «Estos son los registros de los últimos 6 meses. Las lecturas de glucosa, los incidentes nocturnos, todo». Le extendió la carpeta con manos que temblaban ligeramente. La directora se levantó protestando. «Lupita, esto va contra el protocolo. No podemos...» «El protocolo», la interrumpió Lupita con una firmeza que Gabriela nunca le había escuchado. «Dice que debemos informar a las familias sobre cambios significativos en la salud de los residentes. Y esto es significativo». Gabriela abrió la carpeta y comenzó a leer. Cada página era un puñetazo en el estómago. Fecha tras fecha, noche tras noche, 3:00 AM, glucosa 42, Diruine DL. Paciente sudoroso, tembloroso, rechazó asistencia. 2:30 AM, glucosa 38 Min-DL, encontrado despierto confundido, no activó timbre de emergencia. 4:15 AM, glucosa 35 mg/dl, episodio de hipoglucemia severa, paciente rehusó jugo de naranja, insistió en que estaba bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gabriela mientras pasaba las páginas. Meses, meses de sufrimiento silencioso. Meses de su abuelo despertando en las madrugadas con el cuerpo fallándole,
con el miedo recorriéndole las venas junto con el azúcar que bajaba peligrosamente, y eligiendo no molestar a nadie. Eligiendo sufrir solo porque creía que ya había dado suficiente trabajo en su vida, porque nadie nos dijo nada. La voz de Gabriela era apenas audible, quebrada por el llanto. Lupita se sentó a su lado con expresión compungida, porque las familias no suelen preguntar por los detalles. Vienen los domingos, ven a sus seres queridos despiertos y relativamente alertas, y asumen que todo está bien. Y nosotros aprendimos que mostrar estos registros a menudo causa más problemas que soluciones. Reclamos, quejas, familias que se enojan porque no hicimos más, pero que tampoco están dispuestas a llevárselos a casa. Gabriela cerró la carpeta con un golpe seco. Yo habría querido saber. Yo habría hecho algo. Lupita puso una mano sobre la suya. ¿Pero qué habrías hecho realmente? Esa es la pregunta que todas las familias evitan. ¿Lo habrías llevado a tu casa? ¿Habrías dejado tu trabajo para cuidarlo? No lo digo con crueldad, mija. Lo digo porque he visto esto 100 veces. El amor no siempre es suficiente cuando la vida diaria se interpone. Una tarde, mientras tomaban café en el pequeño balcón del departamento, don Manuel dijo algo que Gabriela nunca olvidaría. «Sabes, mija, pensé que mi vida terminaría en ese asilo, sintiéndome invisible. Pero ahora, aquí contigo, vuelvo a sentirme vivo. Vuelvo a sentir que importo». Gabriela le apretó la mano, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. La familia también se transformó. Patricia comenzó a visitarlos 2 veces por semana, ayudando con las compras y la cocina. Ramón se turnaba con Gabriela para quedarse algunas noches, aprendiendo él también a manejar las crisis de glucosa. Claudia organizó que toda la familia tomara un curso sobre diabetes y cuidado de ancianos. Lo que había comenzado como una crisis se convirtió en una oportunidad para reencontrarse, para recordar lo que realmente importaba. Lupita visitó varias veces, siempre con una sonrisa y palabras de aliento. «Hiciste lo correcto», le dijo a Gabriela en una ocasión. Muchas familias habrían preferido ignorar los registros, seguir con la mentira cómoda, pero tú tuviste el valor de ver la verdad y actuar. Don Manuel tiene suerte de tenerte. Gabriela negó con la cabeza. No, yo soy la que tiene suerte de tenerlo, y casi lo pierdo por cobarde. ¿Se puede encontrar redención en el cuidado? 6 meses después de salir del asilo, don Manuel estaba irreconocible, no solo físicamente, aunque había ganado peso y sus ojos volvían a tener ese brillo que Gabriela recordaba de su infancia. Era su espíritu el que había resucitado. Volvió a reírse, a bromear, a interesarse por el mundo fuera de su habitación. Gabriela también había cambiado. Había aprendido que el éxito no se medía solo en títulos laborales o cuentas bancarias, sino en los momentos compartidos, en las manos sostenidas durante las madrugadas difíciles, en las conversaciones profundas sobre el balcón. Había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía, una capacidad de amar que iba más allá de la conveniencia. Una noche, mientras revisaban juntos las fotos antiguas de la familia, don Manuel encontró una de él cargando a Gabriela cuando era bebé. «Mira qué pequeña eras», dijo con nostalgia, «y mira cómo has crecido. Te convertiste en una mujer fuerte, mija». Gabriela miró la foto, viendo al hombre joven que había sido su abuelo, vigoroso y lleno de vida. «Abuelo, ¿te arrepientes de algo en tu vida?» Don Manuel pensó por un momento. «Me arrepiento de no haber aprendido antes a pedir ayuda, de haber creído que ser fuerte significaba sufrir solo. Pasé demasiado tiempo de mi vida cargando cosas que no tenía que cargar solo, creyendo que pedir ayuda era debilidad». Miró a Gabriela con ojos húmedos. «Pero ya no. Ahora sé que dejar que me cuides no me hace débil, me hace humano». Esas palabras resonaron en Gabriela. Ella también había aprendido algo crucial, que amar a veces significa aceptar que no puedes hacerlo todo sola, que está bien redistribuir responsabilidades, que la vulnerabilidad no es enemiga del amor, sino su fundamento más honesto,
El asilo San José nunca cambió sus políticas oficialmente, pero Lupita sí cambió su práctica. Comenzó a ser más proactiva en mostrar los registros a las familias, en iniciar conversaciones difíciles sobre lo que realmente sucedía detrás de las sonrisas dominicales. No todos escuchaban, no todos querían saber, pero algunos sí. Y esos algunos marcaban la diferencia para sus seres queridos, que sufrían en silencio. ¿Cuál es el verdadero significado de cuidar? Un año después, don Manuel y Gabriela establecieron una rutina que funcionaba como un reloj bien ajustado. Las crisis nocturnas eran raras ahora, gracias a un mejor manejo de la insulina y la dieta. Pero más importante que eso, don Manuel había aprendido a comunicar sus necesidades sin vergüenza, y Gabriela había aprendido a detectar las señales incluso antes de que él dijera algo. Decidieron hacer algo con su experiencia. Comenzaron a visitar el asilo San José una vez al mes, no como residentes, sino como voluntarios. Don Manuel hablaba con otros ancianos, compartía su historia, les animaba a no sufrir en silencio. No son una carga, les decía. Son personas que merecen ser cuidadas con dignidad. Y si sus familias no lo entienden, deben hacérselo saber. Porque nadie puede leer mentes, y el silencio solo alimenta el sufrimiento. Gabriela, por su parte, organizaba talleres para familias sobre cómo reconocer signos de deterioro en sus seres queridos, cómo hacer las preguntas difíciles, cómo leer los registros médicos sin miedo. Muchas familias resistían, incómodas con la confrontación directa de una realidad que preferían ignorar. Pero otras agradecían la oportunidad de aprender, de hacer mejor las cosas antes de que fuera demasiado tarde. En una de esas sesiones, una mujer joven se acercó a Gabriela al final, con lágrimas en los ojos. Mi mamá está en un asilo similar. Siempre dice que está bien cuando la visito. Pero ahora me pregunto, ¿qué no estoy viendo? Gabriela le dio un abrazo y le susurró, pregunta por los registros nocturnos. Pregunta cómo duerme realmente. No aceptes el estoy bien automático. Mira más allá de lo que ella quiere que veas. La mujer asintió, secándose las lágrimas. ¡Gracias! Gracias por compartir tu historia. Y Gabriela supo entonces que el dolor que habían vivido, la culpa que había cargado, las noches difíciles y las lecciones aprendidas no habían sido en vano. Si su historia podía evitar que, aunque sea una persona más, sufriera en silencio, si podía abrir los ojos de aunque sea una familia más, entonces valía la pena compartirla. Don Manuel, sentado en su silla de ruedas que ahora usaba por comodidad más que por necesidad, miraba a su nieta dirigir el taller con orgullo. «Esa es mi mija», le susurraba a quien quisiera escuchar. «Ella me salvó la vida, pero yo creo que yo también salvé la suya, de una manera diferente. ¿Puede el final de una historia ser realmente un nuevo comienzo?» En una noche clara de noviembre, 2 años después de que los registros del asilo revelaran la verdad, don Manuel y Gabriela estaban sentados en el balcón mirando las estrellas. La ciudad de Guadalajara brillaba a lo lejos, un mar de luces que parpadeaban como esperanzas renovadas. Don Manuel tenía 80 años ahora, Gabriela 34. Ambos habían envejecido y madurado de maneras que nunca anticiparon. «¿Sabes qué es lo más extraño, mija?», dijo don Manuel de repente. «Que tuve que tocar fondo. Tuve que llegar al punto en que casi me pierdo para que finalmente nos encontráramos de verdad. No como abuelo y nieta que se ven los domingos, sino como 2 personas que realmente se ven, se conocen, se cuidan». Gabriela sonrió en la oscuridad. «A veces creo que Dios permite que las cosas se rompan para que aprendamos a reconstruirlas mejor». Don Manuel asintió. «O para que aprendamos que algunas cosas nunca debieron romperse en primer lugar. Las familias modernas, todos tan ocupados, tan distraídos. Olvidamos que el tiempo es el regalo más valioso que podemos dar». Hablaron por horas esa noche, como habían hecho tantas otras noches, sobre la vida, la muerte, el amor, el perdón.
sobre cómo la sociedad había creado un sistema donde los ancianos se volvían invisibles, donde cuidar de ellos se consideraba una carga en lugar de un honor. Sobre cómo cambiar eso, una familia a la vez. Cuando finalmente entraron, don Manuel se detuvo y tomó la mano de Gabriela. Gracias, mija, por no dejarme desaparecer en el silencio, por amarme lo suficiente como para ver la verdad, aunque doliera. Gabriela apretó su mano, sintiéndolo frágil pero presente, vivo. Gracias a ti, abuelo, por enseñarme que el verdadero amor no es conveniente ni fácil. Es despertar a las 3 de la mañana y estar agradecido de poder hacerlo. Es elegir todos los días estar presente. Esa noche, como todas las noches ahora, Gabriela dejó su puerta entreabierta para escuchar cualquier movimiento. Colocó el glucómetro en su mesita de noche, junto a un vaso de jugo de naranja de respaldo. Programó su alarma para las 3 de la mañana, cuando el cuerpo de don Manuel tendía a tener los niveles más bajos. Estos rituales, que al principio parecían agotadores, ahora eran actos de amor tan naturales como respirar. Y en la sala, don Manuel se acostó en su cama, mirando el techo con una paz que no había sentido en años. No había miedo en la noche, no había vergüenza en necesitar ayuda. Solo había la certeza de que si su cuerpo fallaba, si el azúcar bajaba, si el temblor regresaba, no estaría solo. Alguien vendría, alguien lo cuidaría. Alguien lo amaba lo suficiente como para despertarse en la madrugada, todas las madrugadas, si era necesario.